Normalmente cuando hablamos del futuro de la inteligencia artificial, el debate parece sacado directamente de un guión de película de acción de Hollywood. Sí, totalmente. Siempre nos vamos a los extremos. Exacto. O sea, o tenemos esta visión apocalíptica, donde las máquinas toman conciencia y nos persiguen por las ruinas de nuestras ciudades, o nos vamos al lado completamente opuesto, a una especie de, digamos, utopía perfecta. La típica imagen de nosotros flotando en sillas reclinables mientras los robots nos dan uvas en la boca. Tal cual. Y bueno, hoy la misión de este análisis a fondo es explorar una tercera vía que francamente me parece muchísimo más interesante. Y más realista, diría yo. ¿Sí? Tenemos sobre la mesa un ensayo absolutamente fascinante. Se titula Un mundo con sentido. Fue escrito por Felicino Rodríguez y se publicó el 15 de mayo de 2026. Nuestra tarea hoy es destilar la idea central que plantea. Porque es de esas ideas que te cambian la perspectiva para siempre, de verdad. Es un texto que obliga a repensar absolutamente todo el panorama de la tecnología. Totalmente. Y lo que plantea la fuente es que el debate actual sobre la inteligencia artificial siempre se queda en lo superficial. Claro, Rodríguez argumenta algo muy provocador. Dice que el impacto definitivo de la IA no se va a medir en términos de crecimiento económico o en la tasa de desempleo global, ni siquiera en avances médicos. O sea, no es un tema de gráficas y números. Exacto. El impacto real va a ser antropológico, estrictamente existencial y espiritual. El autor nos invita a salir de estas discusiones sobre cuántos trabajos vamos a perder para hacernos una pregunta mucho más profunda, sobre nuestra propia naturaleza. Y esa pregunta es precisamente la que me ha dejado dando vueltas por la casa desde que revisé el material. Porque el verdadero dilema, la verdadera inquietud inquietante aquí, no es si la tecnología va a fallar y nos va a destruir. Para nada. El dilema es, ¿qué pasa cuando no falla? Exacto. ¿Qué va a pasar con la humanidad cuando la inteligencia artificial funcione a la perfección, resuelva el problema material de existir y ya no tengamos que luchar por sobrevivir? Bueno, vamos a desempacar esto porque la profundidad de esta idea es abrumadora. Sí que lo es. Y requiere que revisemos nuestros propios cimientos como especie. De hecho, para entender el impacto de un futuro así, donde la escasez simplemente ya no existe, primero, nos toca aceptar una verdad un poco incómoda sobre nuestro pasado. A ver, ¿incómoda en qué sentido? En que absolutamente toda la historia humana, desde que las primeras tribus se agrupaban en cavernas, hasta la creación de las grandes ciudades modernas y los mercados financieros, todo ha estado estructurado en torno a la escasez. Claro, la arquitectura misma de nuestra civilización es como un monumento a la falta de recursos. O sea, la constante necesidad de conseguir alimento, de encontrar un refugio para no morir de frío en invierno. De protegernos de depredadores o de tribus rivales, exacto. De ahí nace todo. Toda nuestra estructura social viene de ahí. Toda. Esa presión ambiental constante fue lo que organizó nuestras sociedades. De esa fricción histórica nacieron, digamos, nuestras jerarquías, las guerras por el control de la tierra, nuestras instituciones legales. Todo el sistema económico es una respuesta a la escasez. Nacieron de esa presión, ¿no? Exactamente. Pensemos un segundo en lo que admiramos en otras personas. La disciplina, el esfuerzo sostenido, la resiliencia ante la adversidad. La capacidad de cooperar en equipo. Sí, la cooperación. Biológicamente hablando, todas esas virtudes son respuestas adaptativas bajo presión extrema. La civilización entera es, en el fondo, una inmensa respuesta neurológica y biológica al simple problema de intentar seguir vivos un día más. ¿Sabes qué? Mientras leía esa sección del ensayo, estaba yo armando una analogía en mi cabeza. Es como si toda la historia de la humanidad fuera un videojuego de supervivencia. ¿Me gusta por dónde vas? Sí, uno de esos juegos que tienen una dificultad altísima, casi injusta. Llevamos milenios jugando esto, sudando la gota gorda, recolectando recursos, construyendo defensas, todo el tiempo intentando por todos los medios no ver la pantalla de Game Over. Claro, y nuestra psicología entera, los picos de dopamina, la adrenalina, todo nuestro sistema nervioso está completamente adaptado a esa tensión constante. Tal cual. Pero de repente, en esta década, alguien viene, instala una inteligencia artificial y activa el modo Dios en el juego. El famoso God Mode. Ese mismo. Munición infinita, salud infinita, recursos inagotables.
Ya no hay forma humana de perder la partida. Y la pregunta que surge es, ¿qué le pasa a la psicología del jugador en ese instante preciso en que la derrota se vuelve imposible? Y fíjate que la fricción no fue un accidente. Lo que pasa en un videojuego cuando activas los trucos de invencibilidad es revelador. Te aburres, ¿no? Exacto. Después de, no sé, la euforia inicial de 15 minutos donde te sientes todopoderoso y destruyes todo, el juego pierde completamente el sentido. Y esto ocurre porque esa dificultad extrema fue el molde exacto que le dio forma a nuestra conciencia. El cerebro humano se cableó específicamente para resolver amenazas. Para anticipar peligros constantemente. Y para hacer una pequeña pausa técnica aquí, quienes nos escuchan deben tener en cuenta que cuando hablamos de esta IA que activa el modo Dios, el texto habla de la IGA, la inteligencia artificial general. Sí, un punto crítico de aclarar. No estamos hablando de los algoritmos de hoy. Claro, no es el chat que predice palabras o te genera una imagen bonita de un gatito. Hablamos de un sistema sintético que pueda aprender, comprender y ejecutar cualquier tarea intelectual o física mucho mejor que un ser humano. Es una distinción vital, porque si una IGA de ese calibre logra, digamos, automatizar toda la producción global de alimentos, la logística, la medicina, La generación de energía limpia y abundante. todo eso, destruiría de tajo ese motor evolutivo del que venimos hablando. Nos quitaría literalmente el problema central para el cual la evolución diseñó nuestro cerebro. Nos dejaría sin el trabajo de sobrevivir. Y ahí es donde la cosa se pone densa. Ahí entramos de lleno en lo que el ensayo describe como el choque con el espacio existencial. Un término fortísimo. Sí, porque ya establecimos que evolucionamos para apagar incendios. Pero si la IA es tan absurdamente eficiente que ya no hay incendios en absoluto, la mente humana frena en seco frente a un vacío inmenso. Lo fascinante aquí es cómo ese cerebro, diseñado para la hostilidad, reacciona cuando el entorno de repente es un paraíso pacífico. Y me parece súper clave resaltar algo. Llegar a esta civilización post-escasez de la que habla el autor no significa que de repente todos vamos a tener, no sé, mansiones de oro macizo y naves espaciales estacionadas en la puerta. No, no es un tema de acumulación material infinita. Es un cambio mucho más disruptivo en nuestra arquitectura social y psicológica. Significa, simple y sencillamente, que la supervivencia deja de ser el eje central de las decisiones de tu día a día. O sea, si el trabajo ya no es necesario para pagar la renta o poner comida en la mesa, toda esa estructura de competencia fiera, de matarnos trabajando, pierde su justificación. Totalmente. Y el estatus social se desmorona. Históricamente, el estatus ha estado ligado a demostrar que tienes mayor capacidad de supervivencia acumulando recursos. Claro, el colapso del estatus. Eso es interesantísimo. Fíjate que si una inteligencia artificial puede fabricar un reloj de súper lujo idéntico al que usan los multimillonarios, átomo por átomo, y a un costo energético casi nulo. Ese reloj ya no comunica superioridad. Exacto. Pierde todo su peso simbólico. Ya no dice soy exitoso, dice le pedí a la máquina que hiciera esto. Pero lo que me vuela la cabeza de este artículo, y que siento que nos conecta muchísimo con el presente, es la paradoja que surge de esta situación. La gran paradoja de la abundancia. Hay una línea en el texto que me anoté por aquí. Dice, la desaparición del sufrimiento material no garantiza la aparición del sentido. ¡Wow! Es que hemos operado bajo la premisa ilustrada, durante siglos, de que si lográbamos erradicar el dolor físico, el hambre y la enfermedad, lo que iba a florecer de manera automática era una felicidad absoluta. Como si el único obstáculo para ser felices fuera la falta de cosas materiales. Pero el vacío existencial opera bajo otras reglas. Y el autor señala que ya vemos microversiones de esto hoy en día. Pensemos en lo que nos ocurre cuando pasamos, digamos, 3 horas haciendo scroll infinito en redes sociales un domingo por la tarde. Uy, sí. Tienes tus necesidades calóricas cubiertas, estás en un entorno súper seguro, climatizado en tu sillón. Y sin embargo, a menudo lo que emerge de ahí es una profunda sensación de apatía, de letargo, un vacío gigante. Ese letargo moderno es como un ensayo general de lo que se nos viene encima. Y frente a ese vacío inminente a escala global, el autor plantea que la humanidad no va a reaccionar en bloque, o sea, no todos haremos lo mismo. Para nada. El texto predice una bifurcación radical, una división de nuestra especie en 2 orientaciones de vida que son, básicamente,
polos opuestos. La primera ruta es lo que él llama el humano tutelado. Explícanos un poco de esto. El humano tutelado representa la fracción de la humanidad que va a elegir la ruta de la menor resistencia. Ante el fin de la obligación de trabajar, van a optar por delegar no solo el esfuerzo físico a las máquinas, sino también el esfuerzo emocional e intelectual. O sea, dejar que la IA se encargue de todo lo que sea mínimamente incómodo. Exactamente. Estarán asistidos por algoritmos predictivos hiperavanzados que optimizarán todo su entorno para mantenerlos en lo que el autor denomina un paraíso homeostático. A ver, para no enredarnos con mucha jerga, entiendo que un estado homeostático es básicamente un equilibrio perfecto, ¿no? Como un termostato biológico y emocional, donde la temperatura nunca sube ni baja demasiado. Muy buena analogía. En términos biológicos, la homeostasis es esa tendencia del cuerpo a mantener el ambiente interno estable. Llevado a la psicología a través de la IA, significa una vida donde un algoritmo está monitoreando constantemente tu neuroquímica, ¡Wow! tu estado de ánimo, y te va administrando dosis perfectas de dopamina y serotonina a través de entretenimiento a medida, realidades virtuales inmersivas, todo para que siempre estés bien. Un estado diseñado para que nunca sientas frustración. Nunca te aburras y no experimentes dolor significativo de ningún tipo. A ver, y aquí tengo que poner un freno de mano gigantesco, porque esta primera opción me parece genuinamente aterradora. Da escalofrío, sí. Me quiero detener en un cuestionamiento que hace el autor y que yo comparto al 100%. Dice, ¿puede existir verdadera libertad donde todo sufrimiento es amortiguado algorítmicamente? Es la gran pregunta. Y yo me resisto a creer que sí. O sea, una felicidad que está completamente estabilizada desde afuera, donde no existe la posibilidad de equivocarte, de que te rompan el corazón, de fracasar estrepitosamente en un proyecto personal. ¿O de sentir la simple angustia de tener que tomar una decisión difícil? Exacto. Eso no suena a libertad en absoluto. Suena a lo que el texto describe tan atinadamente como una elegante anestesia existencial. Es como estar dopado en una sala de espera perpetua, sin riesgo. Simplemente no hay sensación de estar vivo. Y esa es la crítica central a esta primera vía del humano tutelado. La anestesia existencial anula el riesgo. Y la neurociencia hoy en día nos enseña que sin riesgo y sin la superación activa de obstáculos, la voluntad humana y nuestro sentido de agencia se atrofian rápidamente. Se marchitan. El cerebro necesita la fricción para generar ese contraste que le da significado real a la recompensa. Totalmente. Y esto nos lleva directo a la segunda vertiente que predice Felicindo Rodríguez. Ante el peligro inminente de esa atrofia, surgirá un grupo que sentirá la necesidad vital de preservar su profundidad interior. Los que buscarán el peligro y la dificultad de manera deliberada. Esos mismos, los que eligen la fricción. Es súper loco pensar que, en un mundo donde absolutamente todo puede ser fácil e instantáneo, la dificultad se va a volver un lujo, o bueno, una elección consciente. Un acto de rebeldía, casi. Y el autor menciona que no buscarán esta fricción porque la biología se los exija para comer, sino por una necesidad puramente ontológica. O sea, una necesidad ligada al simple hecho de existir, de justificar que estamos en el mundo. El autor dice que formarán una especie de aristocracia espiritual. Pero ojo, el término aristocracia aquí no tiene nada que ver con riqueza material, castas o poder político. Se refiere a una nobleza de propósito. Serán personas que se van a dedicar a procesos altamente ineficientes desde el punto de vista de las máquinas. Claro, cosas que la IA podría hacer en microsegundos. Exacto. La creación artística manual, la investigación minuciosa paso a paso en un laboratorio casero, la filosofía puramente contemplativa o la artesanía de baja tecnología. Y hay una base psicológica muy sólida para explicar por qué haremos esto. Es conocido como el efecto IKEA. Ah, sí, el efecto IKEA. El hecho súper comprobado de que valoramos muchísimo más un mueble medio chueco que armamos nosotros mismos con las propias manos que un mueble perfecto e idéntico que compramos ya armado en la tienda. Exactamente eso. El cerebro recompensa el esfuerzo invertido. Entonces, en la era post-escasez, si tú le pides a una IA que te escriba una novela perfecta al estilo de, no sé, Gabriel García Márquez. Te la va a entregar en 3 segundos y va a ser una obra maestra literaria. Sí, pero como el costo de producirla para ti fue cero,
y no requirió ninguna lágrima, ningún sacrificio personal, el valor subjetivo de esa novela cae por el piso. El valor ya no va a residir en la perfección del producto final. Porque la perfección va a ser la norma, va a ser barata y súper abundante. Tal cual. El valor se desplaza radicalmente hacia el proceso humano, hacia el tiempo invertido, las noches de insomnio, la terquedad y la inherente imperfección de intentarlo uno mismo. Entonces, si uno, digamos, rechaza de tajo esta anestesia existencial de la primera opción y elige abrazar la fricción, surge la pregunta práctica más importante de todo este escenario. ¿Qué vas a hacer con tu tiempo? Exacto. ¿En qué vas a invertir tu tiempo, tu energía y tu intelecto todos los benditos martes por la mañana si no tienes que ir a fichar a una oficina? Y aquí el ensayo delinea dos nuevos arquetipos humanos interesantísimos, el Homo sapiens y el Homo ludens. Si conectamos esto con el panorama general de las pulsiones humanas, todo cobra sentido. El Homo sapiens, el ser humano que busca el conocimiento, representa esta expansión impulsada por la curiosidad más pura e instrumentalmente inútil que puedas imaginar. Curiosidad por la curiosidad misma. Porque la curiosidad es una de las poquísimas motivaciones neurológicas que no tiene un punto de saturación claro. A ver, el hambre se sacia comiendo, el cansancio se sacia durmiendo. Pero el deseo de comprender no tiene límite. Ninguno. Veremos a gran parte de esta humanidad sumergida estudiando la física cuántica, las matemáticas abstractas, la estructura de la conciencia. No para inventar un motor mejor, porque, reitero, la IA ya lo habrá hecho. Sino simplemente por el asombro y la maravilla que da a entender el universo. Estudiar por el mero gozo de estudiar. Y en paralelo a esta búsqueda intelectual pura, aparece el arquetipo que a mi parecer es fascinante y hasta poético. El Homo ludens, el ser humano que juega. Me encanta ese arquetipo. Pero el autor es muy cuidadoso en aclarar que no estamos hablando del juego como un pasatiempo barato para matar el aburrimiento un viernes por la noche frente a la pantalla. Claro que no. El juego aquí adquiere una dimensión de maestría absoluta, de desafío autoimpuesto. Es entrar en lo que la psicología llama el estado de flujo, donde la actividad misma es su propia recompensa. O sea, disciplinas como pintar un lienzo al óleo, escribir poesía, tallar madera. O aprender a tocar el violonchelo. Esas cosas recuperan un estatus que casi podríamos considerar sagrado. Claro, porque la experiencia interior subjetiva se vuelve literalmente lo único que la tecnología no nos puede quitar ni nos puede replicar dentro de nosotros. Fíjate, si yo decido pasar 5 años aprendiendo a tocar el piano, en ese futuro no lo hago para vender entradas a un concierto. Porque una IA siempre va a poder ejecutar una sinfonía 1000 veces más compleja y sin errores. Exacto, pero el hecho de que uno se siente frente a las teclas y lidia con la terrible frustración de que las manos no te respondan, y practique hasta el cansancio. Hasta que te duelan los dedos. Sí, y que finalmente logres tocar una pieza con un sentimiento genuino y propio. Esa experiencia interior de intentar crear es irreductible, es solo tuya. El valor de la obra de arte ya no está en el lienzo o en la partitura, está en lo que sucede dentro de la cabeza y el espíritu de la persona mientras está intentando hacerlo. Es hermosísimo eso. El valor migra, definitivamente, del objeto creado al sujeto creador. Y esta reorientación masiva hacia la experiencia interior del sujeto cambia drásticamente la trayectoria de lo que siempre, históricamente, hemos considerado el futuro. Uy, sí. Eso me lleva a pensar en cómo hemos imaginado el progreso durante todo el último siglo. Si revisamos la ciencia ficción clásica, las películas, las visiones tecnológicas de los años 60, siempre mirábamos hacia arriba, hacia las estrellas. Siempre la conquista del espacio. Imaginábamos un futuro basado en la expansión territorial infinita. Naves gigantescas, colonias mineras en Marte, la conquista de sistemas solares a años luz de distancia, siempre empujando la frontera hacia afuera. Es que la expansión exterior era el siguiente paso lógico, pero de la era de la escasez. Ir a buscar más minerales, más tierras, más recursos a otros planetas para no morirnos. Pero la postescasez altera esa brújula por completo. ¿Hacia dónde apunta entonces? El ensayo plantea que la verdadera frontera inexplorada, el gran salto, no estará en el espacio exterior, sino en la expansión interior. Se habla de que empezaremos a diseñar nuevas arquitecturas de conciencia. Es como si,
En lugar de intentar tomarle fotos a paisajes cada vez más exóticos en otra galaxia, decidiéramos cambiar la lente misma de la cámara de nuestros ojos para percibir colores que el ser humano nunca en su historia ha visto. O, usando términos de programación, en lugar de seguir descargando aplicaciones nuevas para cambiar el mundo físico que nos rodea, decidiéramos entrar y reescribir el sistema operativo de nuestro propio cerebro. Es una metáfora súper precisa. Hablamos de alterar nuestros sistemas perceptivos a través de neurotecnología, de explorar realidades sintéticas. Pero ojo, no para evadirnos de la realidad, como lo haría el humano tutelado. Claro, no como una droga adormecedora, sino para experimentar nuevas formas de ser. La consigna ya no es modificar el mundo para que se adapte a nuestras carencias. Pasa a ser la exploración profunda de modificar fundamentalmente al observador de ese mundo. Nosotros. Entonces, ¿qué significa todo esto? Significa que llegamos a un punto increíblemente paradójico. La tecnología nos otorga herramientas de un alcance, pues, prácticamente divino. Podemos hacer casi cualquier cosa. Podemos alterar la materia, automatizar la creación de casi todo, manipular la percepción. Y justo ahí, en la cima absoluta de ese poder tecnológico, nos estrellamos a 200 kilómetros por hora contra el muro más sólido de nuestra condición humana. El único problema que la tecnología, por su propio diseño frío y calculador, es incapaz de resolver. El antiquísimo problema del propósito y del significado. Porque mira, una inteligencia artificial, sin importar si tiene 50 billones de parámetros, sigue siendo en su núcleo un mecanismo hiper sofisticado de optimización. Una calculadora muy, muy rápida. Exacto. Es excelente, la mejor para decirnos cómo hacer algo de la manera más segura y eficiente posible, pero es ontológicamente incapaz de responder por nosotros ¿para qué vivir? Porque las máquinas no tienen porqués. Ningún algoritmo en el universo te puede dictar qué cosas merecen ser amadas, qué principios constituyen una verdad por la que valga la pena luchar, o qué causa justifica un sacrificio personal profundo. Y aquí es donde se pone realmente interesante, porque, irónicamente, el clímax absoluto del desarrollo técnico y científico de nuestra especie nos toma por los hombros y nos devuelve de golpe a las cavernas de la filosofía antigua. Nos devuelve al problema central del significado. Al punto de partida. Y me encanta que el ensayo conecta esto maravillosamente con el psiquiatra Viktor Frankl. Uy, sí. La mención a Frankl me pareció brutal. Es que es el núcleo espiritual del texto. Recordemos que Frankl, a través de su experiencia sobreviviendo al Holocausto y luego desarrollando toda la logoterapia, comprendió algo vital. El ser humano no está impulsado principalmente por la búsqueda del placer o por la evitación del dolor. Que era lo que sugerían teorías previas como las de Freud, ¿no? Exacto. Frankl dice, no, la pulsión más fuerte, la más fundamental de nuestra psique, es la voluntad de sentido. Y el sentido, y esto es clave, no se encuentra tirado en el confort estático de un paraíso homeostático artificial. Para nada. El sentido requiere tensión, requiere que nos estiremos. Específicamente, esa tensión entre lo que somos en este preciso momento y lo que sentimos que debemos o que podemos llegar a ser. Implica asumir responsabilidades, aceptar cierta carga sobre nuestros hombros y buscar trascender nuestros propios límites egoístas. Y es que la técnica y las máquinas aumentan nuestras capacidades de una manera exponencial, vertiginosa, pero no tienen la autoridad moral ni existencial para decidir nuestras finalidades. Las herramientas son ciegas respecto al destino. Tal cual. Y el autor lanza una advertencia hacia el final que, a mi juicio, debería ser la brújula absoluta de esta década. Dice que no hay nada más peligroso en el universo que poner herramientas todopoderosas en manos de una humanidad completamente vacía de sentido. Es una receta para el desastre. Si como especie no sabemos a dónde vamos ni por qué estamos aquí, tener el vehículo más rápido e indestructible del mundo solo garantiza que el choque final contra el muro sea muchísimo más catastrófico. Y esto sintetiza magistralmente el dilema de nuestra era. La inteligencia artificial no es este verdugo de metal que viene a dictar nuestra sentencia de muerte, ni tampoco es el salvador mesiánico que viene a entregarnos la llave del paraíso terrenal para que durmamos por la eternidad. Entonces, ¿qué es? La conclusión final de Felicindo Rodríguez es brillante. Dice que la IA es en última instancia el espejo más gigantesco y nítido que la humanidad ha construido jamás. ¡Wow! Y, bueno, como pasa con los espejos de alta resolución,
probablemente no nos va a gustar todo lo que veamos reflejado ahí. Nos va a mostrar nuestras luces y nuestras sombras más profundas. Seguramente nos asuste, pero es un enfrentamiento ineludible. Por primera vez en la larguísima y sufrida historia del Homo sapiens, vamos a tener el lujo abrumador de mirarnos a nosotros mismos sin la distracción constante de la supervivencia. Sin tener que correr porque nos persiga un tigre o porque no llegamos a fin de mes. Exacto. Cuando se apague el ruido de fondo de la escasez, del estrés financiero, de la tremenda ansiedad por conseguir recursos y pagar deudas, cuando todo ese ruido ensordecedor finalmente cese, ¿qué va a quedar en el silencio? ¿Qué pregunta tan fuerte? De silicio que pensaran más rápido que nosotros para ahorrarnos tiempo. El destino oculto de todo este progreso siempre fue acorralarnos, Dejarnos sin salidas. quitarnos todas y cada una de nuestras excusas biológicas, económicas y logísticas para obligarnos de una buena vez por todas a ser seres humanos plenamente conscientes de nuestra libertad y de nuestro propósito en el cosmos. Definitivamente es un replanteamiento total del debate. Nos cambia el eje de la conversación. Y me parece que el mayor valor que nos llevamos quienes analizamos estas fuentes hoy no es un montón de datos técnicos superáridos sobre cómo funciona una red neuronal o cuántos parámetros tiene un modelo de lenguaje. Eso queda en segundo plano. Completamente. Nos llevamos una forma completamente renovada y muy filosófica de entender esta inminente revolución de la IA. No la deberíamos ver como una simple actualización de software de la economía mundial, sino como el catalizador definitivo para la madurez espiritual de nuestra especie. O maduramos o nos perdemos en el letargo. Exactamente. Pero para cerrar este análisis a fondo, me gustaría volver por un momentito a la analogía del videojuego que mencionamos al principio. A ver, la del modo Dios. Sí. Imaginemos de nuevo ese escenario de supervivencia extrema donde de pronto nos activan el modo Dios. La vida se vuelve infinita, segura, cómoda y abrumadoramente monótona. Sin fricción. Sin fricción. Ahora, si es verdad lo que nos enseña Viktor Frankl, si nuestro cerebro realmente necesita la tensión y la fricción para segregar las sustancias químicas que nos hacen sentir que la vida tiene algún significado, y resulta que en el futuro cercano las máquinas nos entregan un mundo perfecto, resuelto y sin escasez material de ningún tipo, me surge una pregunta final para que nos quedemos todos pensando. Te escucho. ¿Llegará el momento en el futuro en que nos daremos cuenta de que la anestesia perfecta es simplemente demasiado pesada de llevar? O sea, ¿llegaremos al extremo de diseñar de manera deliberada y casi nostálgica una escasez artificial? ¡Wow! Imaginemos a generaciones futuras conectándose voluntariamente a simulaciones inmersivas hiperrealistas diseñadas específicamente para borrarles la memoria de forma temporal. Simulaciones donde olviden por completo que están a salvo en una utopía post-escasez. Solamente para volver a sentir el miedo. Para volver a sentir el sudor frío, la adrenalina, la fricción, el miedo a perder y, sobre todo, el propósito visceral que nos daba la antigua lucha por sobrevivir. Si la tecnología nos quita el juego real de la supervivencia, terminaremos creando juegos de supervivencia falsos solo para poder seguir sintiéndonos humanos. Es definitivamente algo para reflexionar profundamente la próxima vez que sintamos que los retos y las presiones del día a día son demasiado pesados.